Bueno, ¿qué tal? Como les había prometido, vamos a hablar de la unidad 10, pero en realidad vamos a focalizarnos en una parte de la unidad 10, que es en la convertibilidad, ¿eh? Y en la mirada de Vitelli sobre este programa de política económica. O sea que vamos a concentrarnos estrictamente en eso, en esa mirada. Para esto les voy a compartir parte del PowerPoint que tenemos para esa unidad. Ahí estamos. Y en realidad vamos a hablar de 3 diapositivas. La 7, la 14 y la 15. Nosotros nos vamos a centrar ahí. Bueno, ustedes saben que Vitelli plantea que los programas de política económica en los países emergentes tienen por detrás, aunque no lo digan explícitamente, la condición de la paridad de la tasa de interés, ahí la tenemos en pantalla, y esa condición de la paridad de la tasa de interés, en realidad lo que buscan los programas de política económica es que constituir una desigualdad, ¿no es cierto? No que la tasa de interés sea igual a la internacional, sino que el objetivo es el contrario, o sea, es que sea distinta pero favorable al ingreso de riqueza. O sea que lo que busca el programa es generar una burbuja financiera que le permita, bueno, en el caso de estos países que tienen problemas en la balanza de pagos, que tienen una restricción externa, resolver esa restricción externa. Y el programa de convertibilidad también buscó eso y buscó resolver la restricción externa en realidad de manera coyuntural, o sea, mientras durara el programa. Pero no la resolvió de una forma estructural, o sea, que a lo largo del tiempo ya no volviera a repetirse esa restricción externa, sino que fuera una situación esporádica, en todo caso, una situación de crisis. Así que lo que puntualiza Vitelli es que, bueno, en realidad en Argentina, antes de mediados de los 70, los programas de política económica también tenían esta condición, esta desigualdad, también buscaban esta desigualdad favorable al ingreso de riqueza o a la retención de riqueza propia o incluso a la repatriación de riqueza, la que ya estaba colocada afuera, pero de residentes en Argentina. Que estos programas ya antes de mediados de los 70 buscaban esa atracción, ese ingreso de capitales, pero que además de resolver una situación financiera, una crisis financiera, una crisis de balanza de pagos, también lograban cumplir con un objetivo productivo, o sea que también lograban un salto en la inversión. Y el tema es que a mediados de los 70 esto cambia, y entonces estos países es como que ceden, ¿no es cierto?, o sacrifican o en realidad no pueden seguir cumpliendo el objetivo productivo y solamente con los programas de política económica donde se arma y se logra sostener una tasa de interés doméstica mayor a la internacional, esto sirve para resolver la restricción externa coyunturalmente, entonces transitoriamente, pero no sirve para lograr el escalón en la inversión, o sea, para lograr un aumento de la estructura productiva y además sostenido en el tiempo. Y entonces la convertibilidad no escapa a esa lógica, y entonces viene a resolver un problema de manera coyuntural, un problema estructural, pero viene a resolver de manera coyuntural la restricción externa, que permanece en el tiempo, es más, estructuralmente se profundiza esa restricción externa a partir de la convertibilidad. Y entonces, ¿cómo la resuelve? O sea, que el programa de convertibilidad, que nace, o sea, entra en vigencia en abril de 1991, logra que la tasa de interés doméstica sea mayor a la internacional. Pero ¿cómo lo logra? ¿Y cómo lo puede sostener en el tiempo hasta que finalmente hay una ruptura? O sea, hasta que finalmente los programas de política económica no son perfectos, siempre tienen una ruptura, siempre esto termina dándose vuelta y esta tasa de interés pasa a ser menor a la internacional. Pero la cuestión es que todo lo posible, o el mayor tiempo posible, se logre este signo, sostener este signo. Entonces, ¿cómo se construye la convertibilidad para lograr esta desigualdad favorable al ingreso de riqueza? Bueno, en primer lugar, empecemos por el riesgo país, bajando el riesgo país, porque la tasa de interés doméstica, para que sea mayor a la internacional, bueno,
la tasa de interés internacional no se puede, no la controla el país. Entonces, la tasa de interés doméstica tiene que ser todavía más alta que la internacional. Tal vez la internacional es baja, como pasa en la coyuntura actual en el mundo, pero en la década del 90 era un poco más alta, tampoco era muy alta, pero era más, estaba más en el orden de los 5 puntos porcentuales. Entonces, fíjense que esta tasa de interés doméstica, perdí el curso, ahí está, tiene que ser todavía mayor a eso. Cuanto estos dos componentes sean más bajos, esta no tiene que ser tan alta, porque el problema es que la tasa de interés, cuando la tasa de interés nominal, la tasa de interés doméstica es elevada, ¿qué pasa? La inversión productiva muere, ¿no es cierto?, es sacrificada, menos proyectos de inversión son atractivos, tienen una eficacia, menos cantidad de proyectos de inversión tienen una eficacia del capital, marginal del capital mayor a la tasa de interés nominal. Entonces, lo ideal es que esta sea un poco más alta, pero que todo este componente no sea muy elevado. Sobre esta no se puede hacer nada, pero sobre estos dos sí, estos dos componentes. Entonces, cuanto más bajos sean estos, esta no va a ser tanto más alta que esta otra. Entonces, por eso vamos por acá. ¿Qué pasa con el riesgo país? Bueno, en primer lugar, lo que hace Argentina es buscar bajar el riesgo país, y lo logra, atendiendo a las recomendaciones del Consenso de Washington. ¿Sí? ¿Y qué son esas recomendaciones del Consenso de Washington? ¿Y qué es ese Consenso de Washington? Bueno, ustedes tienen una diapositiva más adelante donde se desarrolla el tema, pero brevemente les cuento que tiene que ver con reuniones realizadas en Washington en 1989, donde un grupo de economistas reflexionaron acerca de qué recomendaciones le podían dar a países emergentes para que pudieran alcanzar el desarrollo, el crecimiento y desarrollo deseado, ¿no es cierto? Y achicar su brecha con el mundo desarrollado. Entre esas recomendaciones estaban, bueno, el sanear las cuentas públicas, hacer eficiente la estructura del Estado, reducir el déficit público, desregular todos los mercados, por ejemplo, los mercados financieros, los mercados comerciales, ¿no es cierto? Privatizar, justamente en línea con sanear las cuentas públicas, privatizar las empresas extranjeras, ya les dije de regular, hacer la apertura de la cuenta de capital. Bueno, hay una serie de recomendaciones, y Argentina fue calificada por el Fondo Monetario Internacional como la mejor alumna, ¿cierto?, llevando adelante estas recomendaciones y cumpliendo estas recomendaciones. Así que acá se siguieron estos lineamientos, ¿no es cierto?, pero bueno, hay que ver si siguiendo esas recomendaciones realmente era el resultado concreto podía ser el crecimiento y el desarrollo económico, ¿no es cierto? Pero bueno, esto sirvió de alivio al riesgo país y redujo el riesgo país. También, entre estos elementos que hicieron reducir el riesgo país, estuvo, por supuesto, la refinanciación de la deuda externa. Pudiendo firmar y pudiendo refinanciar la deuda externa a través del Plan Brady. Así que en 1992 ustedes van a ver que finalmente llegan a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pueden reestructurar la deuda externa. Entonces, todo esto hace que el riesgo país baje a niveles muy atractivos, digamos, para los inversores financieros, y esto significa un bajo número de puntos, una baja cantidad de puntos porcentuales de diferencia entre la tasa de interés requerida, digamos, para el soberano, ¿no es cierto?, local, en cuanto a la tasa de interés doméstica respecto a la internacional. Bueno, y el otro elemento importante es la tasa esperada de depreciación. ¿Cómo lograr que esta tasa esperada de depreciación fuera muy baja o nula? ¿No? Que con la convertibilidad podríamos decir nula, ¿cierto? En primer lugar, la convertibilidad se estableció por ley. Entonces el Banco Central estaba obligado
regla, no criterio, ¿no es cierto? Estaba obligado a sostener un tipo de cambio fijo, a operar en el mercado de divisas de tal forma de que aquel que quisiera comprar dólares a un peso, ¿m?, pudiera hacerlo. Y por otro lado, sí estaba la oportunidad para el Banco Central de comprar él los dólares, o sea, aquel que quisiera vender dólares a un peso, que nadie si se los compraba, el Banco Central podía comprarlos. Así que, por ley, se estableció un tipo de cambio fijo y que el Banco Central no iba a poder emitir, ¿cierto? Si no era a través de la operatoria en el mercado de divisas, y bueno, muy limitadamente podía emitir títulos públicos denominados en dólares, los Bonex, y hasta ahí estaba, ¿cierto? Muy limitadamente otorgar descuentos a los bancos. No podía financiar el déficit público, ¿está bien? Y entonces de esta forma no tenía forma, el sector público debía o sanear sus cuentas públicas, pasar a tener superávit, o bien, si tenía déficit, tenía que conseguir financiamiento internacional. Pero bueno, entonces el Banco Central estaba obligado a mantener un tipo de cambio fijo, con lo cual eso podía generar expectativa de que el tipo de cambio no iba a bajar. Bueno, entonces, les decía, con la tasa esperada de depreciación, bueno, con la ley, esto se bajaba, se buscaba bajar la expectativa. Es una señal muy fuerte hacia el mercado de que, bueno, el tipo de cambio se va a sostener. Estamos atados a una ley. Nosotros los argentinos sabemos que después de una madrugada traviesa o inquieta en el Congreso, las leyes pueden cambiar, ¿no es cierto? Pero esto, tal vez en esa época no era tan esperable como pasados los años, ¿no es cierto? Pasados estos años. Así que era una buena señal. De todas maneras, siempre es mejor señal que algo que no está establecido por ley. Pero hay otros elementos importantes que contribuyeron a que la tasa esperada de depreciación fuera baja, o fuera nula en realidad. Y en primer lugar, digamos que, bueno, la apertura de la cuenta de capital y financiera, de la cuenta financiera de la balanza de pagos, porque justamente el ingreso de riqueza, sin controles, sin limitaciones, sin restricciones, permite que riqueza que entra en otra moneda, ¿no es cierto?, en dólares, o en divisas, permite que en el mercado de divisas no hubiera presión sobre el tipo de cambio, sino que al contrario, hubiera exceso de oferta de divisas, generara superávit de balanza, o sea, cuenta financiera superavitaria significa balanza de pagos superavitaria, si está por encima del resultado deficitario, en todo caso de la cuenta corriente, y eso es mayor oferta, mayor abundancia en el mercado de divisas y presiona la caída del tipo de cambio, o sea, presiona la apreciación nominal o de la moneda nacional. Y entonces esto descomprimía la expectativa de depreciación del tipo de cambio nominal. Por otro lado, también se hizo una apertura comercial, ¿ya?, de la balanza comercial, porque esto también, bueno, ojo con eso, esperemos un poquito por ese lado. Entonces, por un lado, esto de la cuenta financiera. Por otro lado, fíjense que para sanear las cuentas públicas se vendieron las empresas públicas, que eran deficitarias, y eso solucionaba cuestiones de déficit del sector público, o sea, fiscal, pero en gran medida se vendieron a empresas extranjeras. Entonces también ese ingreso de riqueza que viene a comprar la empresa pública doméstica significó un ingreso de divisas en la cuenta financiera. No solamente capitales de corto plazo, sino también capitales de largo plazo, o sea, inversión de cartera, inversión extranjera directa. Y entonces, más alivio sobre el mercado de divisas y sobre el tipo de cambio y sobre el tipo de cambio esperado. Muy bien. También hubo un proceso de extranjerización de la empresa privada doméstica, así que también eso contribuyó a una cuenta financiera saludable y superavitaria. Y por supuesto,
el endeudamiento del sector público, porque en definitiva, mientras no podía ajustar esos resultados fiscales, hubo muy pocos años de superávit fiscal que tuvieran vínculo con la privatización de la empresa pública, pero salvo en los años en que se vendieron las joyas de la abuela, luego el déficit fiscal continuó. Así que esto significaba una necesidad de financiamiento del Estado que no se lo podía dar el Banco Central, y entonces el Estado, nuestro mercado de capitales siempre fue pequeño, entonces el Estado buscaba financiamiento externo, y ese financiamiento externo contribuía a generar una cuenta financiera superavitaria y entonces aliviar al tipo de cambio. Así que tenemos todos elementos que deprimen el tipo de cambio esperado para el futuro, nominal, ¿no? Pero hay otra cuestión, y ustedes saben que entre el tipo de cambio y la inflación hay una relación viciosa, ¿no es cierto? Porque en realidad, si el tipo de cambio, si hay inflación, la inflación genera un incremento, o sea, genera un deterioro del tipo de cambio real. Y ese deterioro del tipo de cambio real contribuye a que se genere un déficit comercial. Y entonces déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. O sea, bajan nuestras exportaciones y suben nuestras importaciones. Y entonces ese déficit de balanza de pagos presiona sobre el tipo de cambio nominal y genera un aumento del tipo de cambio nominal o una pérdida de reservas internacionales y la expectativa del aumento del tipo de cambio nominal. Finalmente esto se resuelve con una devaluación o depreciación según el sistema de tipo de cambio, y bueno, y el aumento del tipo de cambio va a parar a los precios, el famoso pass-through que tanto padecemos los argentinos. O sea, el aumento del tipo de cambio nominal genera aumento también de la inflación. Y entonces hay ahí un círculo que es muy difícil romper, especialmente en Argentina. Así que para bajar el tipo de cambio esperado, también era importante bajar los precios. Y para bajar los precios, la solución que se encontró fue esa apertura comercial que permitía que la inflación doméstica fluyera hacia la inflación internacional, tanto más baja. Pero esto significó un segundo proceso de desindustrialización, ¿no es cierto? Y entonces gran cantidad de empresas, las que no podían ser competitivas con la empresa extranjera que venía a vender al país, bueno, quebraban y aumentaba el desempleo. Así que acá está el elemento más importante de Vitelli, porque Vitelli dice, no es que el desempleo aumenta porque, como consecuencia de que, bueno, se hace la apertura comercial para frenar la inflación y de esa manera contener el tipo de cambio esperado. Es que el aumento del desempleo es funcional a la convertibilidad, a que se pueda sostener la convertibilidad, porque gracias al aumento del desempleo se puede controlar el aumento de salarios, y gracias a poder controlar el aumento de salarios se puede controlar el aumento de precios, y gracias a poder controlar el aumento de precios se puede controlar el aumento del tipo de cambio esperado para el futuro, o sea, la tasa esperada de depreciación. Así que de esta forma, y haciendo algo tan fuerte desde el punto de vista social y económico, como es apelar al aumento del desempleo para controlar salarios, para controlar precios, para controlar el tipo de cambio, es que se pudo lograr sostener en el tiempo una tasa de interés nominal, doméstica, más alta que la internacional. Esa es la mirada de Vitelli, a la que yo le agrego, si quieren, esto de que, bueno, también el no sanear las cuentas públicas permitió tener un elemento de necesidad de financiamiento en el mundo, y ese financiamiento en el mundo permitió también sostener un tipo de cambio bajo por el ingreso de riqueza. Bueno, vamos a ir a la diapositiva con algunas interrupciones. Bueno, vamos a ir ven, ahí está el consenso de Washington, a la diapositiva 14. A ver si vamos acá primero. No, acá.
acá. Fíjense, pero esto hay un punto donde no puede sostenerse, se rompe. ¿Y por qué se rompe? Y se rompe porque, fíjense, en primer lugar, el déficit, o sea, esa apertura comercial significa un déficit comercial, ¿sí? Y por otro lado, llega el momento de ir pagando la renta de la inversión que ha llegado y también hay un déficit en cuenta corriente por servicios financieros. Y entonces, esa cuenta financiera, de capital y financiera, si quieren, superavitaria, ¿cierto? Hay un punto donde, mientras cubre al déficit creciente de la cuenta corriente, bueno, no hay problema, lo cubre. Pero la diferencia entre el superávit de la cuenta financiera y el déficit de la cuenta corriente empieza a ser cada vez más chica. Y entonces de esto se va dando cuenta el inversor internacional y empieza a desconfiar acerca de la capacidad de pago de los compromisos externos de esta economía, donde ya la cuenta financiera ya cada vez cubre menos del déficit de la cuenta corriente. Entonces, ¿qué posibilidades tienen de cumplir con sus compromisos? Y ahí empiezan a dudar y a dejar de mandar capitales, riqueza hacia esta economía. Y entonces, cuando empieza a suceder eso, los que están adentro empiezan a dudar y a tratar de salir, de liquidar sus activos en esta economía. Y entonces hay un momento en que la cuenta de capital y financiera deja de cubrir a la cuenta corriente y empieza la fuga de riqueza en la inversión de cartera y el déficit de la balanza de pagos. Y empieza a subir el riesgo país, la prima de riesgo país, con lo cual empieza a dudarse de la posibilidad de seguir sosteniendo un tipo de cambio fijo, estable, y entonces empieza a subir la tasa esperada de depreciación. O sea que estos dos elementos van sumándose, ¿eh? Acá vuelvo a recuperar el cursor. Sube el riesgo país, sube la tasa esperada de depreciación, y entonces la fuga de riqueza es mayor, porque la tasa de interés doméstica pasa a ser menor a la internacional, y entonces para sostener el tipo de cambio, el Banco Central tiene que salir a vender los dólares requeridos en esa fuga de riqueza y empieza a aumentar la tasa de interés doméstica, política monetaria contractiva. Y entonces ese aumento de la tasa de interés doméstica anuncia el ritmo devaluatorio. La devaluación, dice Vitelli, está cerca. Bueno, finalmente la suba de la tasa de interés doméstica también es un incremento de costos, así que empieza el aumentar el número de quiebras en las empresas, aumenta el desempleo, hay inflación por costos, y también hay una situación que finalmente las reservas internacionales se agotan y no puede seguir sosteniéndose, y empieza la inflación también, porque el aumento de la inflación por costos, acá la mencioné, el aumento de la tasa de interés se empieza a trasladar a precios. Así que ahí tenemos una situación de estanflación, ¿no es cierto? Recesión e inflación. Así que finalmente esto quiebra en el momento en que el Banco Central ya no puede seguir vendiendo dólares porque no tiene la posibilidad de seguir agotando las reservas internacionales, hay un piso por debajo del cual el Banco Central no pasa, y entonces fíjense que ahí se da la ruptura del plan, ¿cierto? La devaluación y la vuelta a empezar. La convertibilidad en Argentina combinó fuga de divisas con bimonetarismo, ¿cierto? Una economía que tenía los bancos tenían la posibilidad de capturar depósitos en pesos y pasarlos a dólares, a una caja de ahorro en dólares. Uno cobraba el salario en pesos y lo pasaba a una caja de ahorro en dólares, o sea que los dólares eran virtuales, ¿no es cierto? No había y a su vez se prestaban esos depósitos, se hacían préstamos en base a esos depósitos, o sea que había creación secundaria de dólares sin tener la posibilidad de emitir dólares, porque el Banco Central, o sea, bimonetarismo en todos los aspectos, menos en lo que es emisión, ¿no es cierto? La emisión del dólar está en manos de la Reserva Federal, no del Banco Central de la República Argentina. Así que esto es creación secundaria de dinero en dólares y la dolarización casi total de los depósitos, promovida desde la autoridad económica, pero
sin la existencia de un prestamista de última instancia. O sea, si el Banco Central no, perdón, se me movió acá, a ver, si el Banco Central, bueno, no puedo, ahí está, si el Banco Central, perdón, si un banco no devolvía los depósitos, el Banco Central no estaba obligado a hacerlo. Había una compañía de seguros, ¿está bien? Que en caso de que un banco entrara en liquidación, debía responder por una determinada cantidad como máximo con sus clientes, con los clientes del banco, ¿no? Con los ahorristas que habían depositados en el banco. Pero como ninguna entidad entró en liquidación, porque se hizo el corralito en diciembre del 2001, perdón, entonces ningún banco, ninguna entidad fue liquidada y esta aseguradora no tuvo que entregar ningún depósito a los clientes. Así que fíjense que esto fue una crisis financiera enorme, ¿no es cierto? Bueno, a ver si hay alguna, sí, fíjense, para mirar un poquito los desequilibrios, subió el desempleo, subió el subempleo, entonces alcanzaron entre ambos el 30% desde el 10% que tenían en 1994, caída de los ingresos de los asalariados en términos reales y en términos nominales, deterioro de los derechos históricos de los trabajadores, aumento de la población con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. En 1989, con la hiperinflación, había llegado al 50% de la población por debajo de la pobreza, y en el 2001-2002 superó incluso ese número, o sea, volvió a estar la población del 50% por debajo de la línea de la pobreza, y hasta más del 50%, y luego volvió, o sea, de estos macro desequilibrios estamos hablando para la crisis del 2001-2002. Bueno, nos vemos.